Sí, conectando. Ahí comenzó. Como que está chévere la charla, ¿sabes? Bueno, empecemos a escucharla y no se puede ni nada. Niños ronchos me tocó ya andar. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy del curso de ganadería intensiva. Y les voy a pedir por favor de que vamos a cerrar los micrófonos, por favor, para poder iniciar. Vamos a organizar aquí un momento. Ahí hay dos sillas de sobra. Sí, voy a utilizar esta de ahí. Perfecto. Bueno. Listo. Bueno, para todos reciban muy buenos días. Es grato para mí tenerlos presentes en este su programa de ganadería intensiva doble propósito. Es una intención del Servicio Nacional de Aprendizaje tener estos cursos de formación virtual que tienen como finalidad no solamente transmitir algún conocimiento en el área de la ganadería, sino también tienen la finalidad de poder actualizar eh, y poner en nuevo contexto la ganadería colombiana. Me presento, mi nombre es Jorge Antonio Duarte Noriega, soy de profesión médico veterinario, me desempeño como instructor del área de ganadería desde hace 15 años en el Centro Agroempresarial en el municipio de Aguachica, Cesar, en el sur del departamento del Cesar. Y pues cuento la fortuna también de ser productor ganadero. También he tenido la posibilidad de tradicionalmente crecer en medio de la ganadería de esta región del departamento. Quisiera pues también informarles que este programa es un programa que tiene una duración aproximadamente de 40 horas que están programadas entre el 14 de septiembre del 2020 y tiene como fecha final el 7 de octubre, miércoles a las 12 de la noche. Ese es el día final que tenemos para este programa. También importante pues decirles que vamos a estar teniendo un encuentro semanal. Tenemos 4 unidades y por cada unidad vamos a tener una conferencia online como esta que pues tiene la finalidad también de transmitir o de que podamos interactuar de una manera como más sincrónica los conocimientos que vamos a impartir en el programa. Sin más preámbulos, entonces vamos a comenzar. Les quiero también comentar las reglas de la clase. Les pido por favor de que si hay alguna duda, algún comentario, vamos a dejarla al final. Recuerden que el tiempo que tenemos es un tiempo corto. Yo voy a dejar un tiempo para preguntas. Por favor, si quieren las pueden ir escribiendo en el chat. Y si vamos a tratar de ser concisos en las preguntas para que nos alcance el tiempo y podamos atenderlas a todas. En la medida en la que no alcancemos, pues entonces esas preguntas me las pueden remitir al foro de dudas e inquietudes que gustosamente le estaré atendiendo todas las preguntas. Entonces, bueno, demos inicio. Como ustedes saben, esta semana es una semana en la que vamos a empezar a trabajar y tenemos el tema de las generalidades de las razas bovinas. La intención es, ustedes pues pueden entrar a la plataforma Territorium y van a ingresar y van a encontrar el material, el documento escrito y el material online también para desarrollar. Les tengo que comentar algo también interesante. He notado que muchos de ustedes me han remitido información diciéndome que
tienen dificultades con la evidencia interactiva de las generalidades. Esta evidencia es una evidencia interactiva de material SCORM de la plataforma, pero tiene un problemita. El día de ayer estuve tratando de trabajarlo y la verdad hay un problema de configuración que ya lo remití al administrador de la plataforma para que nos ayude a solucionar esto. Entonces eso para que sea en el transcurso del día de hoy se pueda solucionar también. Tenemos también otra evidencia por presentar que es una presentación en PowerPoint que es reconocer las características de las diferentes razas del ganado bovino. Esta evidencia pues es una evidencia, aquí está, la cual lo que vamos a hacer es que dirigirnos a un predio ganadero, pues obviamente por condiciones de pandemia ahora es muy difícil. Entonces en este momento ustedes van a escoger algún animal de los cuales a ustedes les parezca, les guste, les llame la atención, una raza bovina en especial. Y esa raza bovina en especial, pues van a hacer una presentación donde van a hablar de dónde es originaria, en qué parte del país, aquí en Colombia se encuentran los mayores núcleos, hablar un poquito de qué es su tendencia productiva. Recuerden de que estamos en el curso de ganadería en doble propósito. Entonces, bueno, eso es lo que es referente al curso. Eso es lo que es referente a la ejecución pedagógica de esta primera semana. Ahora bien, vamos a entrar ya en materia y vamos a empezar la charla técnica. Interesante es un tema, la genética es un tema interesante, perdón, en donde hay mucha tela por cortar, hay mucho por hablar. Hay una mitificación alrededor del mejoramiento genético en nuestro país y hay condiciones que tenemos que tener claras en este momento. Sin más, de hecho, muchas condiciones por encima de la biología. Debemos entender algo. La ganadería, estamos trabajando con animales, con bovinos. Los bovinos son seres vivos que tienen condiciones de adaptación que se han desarrollado filogenéticamente en alguna parte del mundo y ese desarrollo le ha dado condiciones propias de adaptación y de productividad que las hacen únicas y las hacen especiales. En este sentido, entonces, haciendo referencia al curso, podemos hablar que el ganado, en este caso, es donde nosotros podemos de alguna manera aprovechar la producción de leche y la producción de carne, entendiendo, ojo, y esto también quiero hablarlos, porque es un tema dentro de la genética importante. La ganadería es un negocio, netamente un negocio, y este negocio debe tener un fundamento de rentabilidad. Hasta la fecha no conozco el primer personaje que tenga vacas de mascota, pero entendiendo eso, nosotros utilizamos material genético con el fin de hacer mejoramiento para que haya mayor producción de carne y leche y por tanto tener mayor rentabilidad. Ustedes saben que nuestros atos nos pagan por concepto de litros leche y nos pagan por concepto también de kilos en báscula, cuando estamos hablando de, pues, de las ventas que salen netamente de la ganadería. Ahora, en ese sentido, nosotros, un tema que también vamos a tocar dentro de las razas de ganado bovino, son las razas sintéticas. Aquí en Colombia, al construir de los años, se han hecho algunas razas, se han focalizado en las regiones, y existe otras que son las razas criollas colombianas, que fueron las razas que llegaron en la colonización, en el desarrollo, en la conquista en Colombia, y se establecieron en algunos núcleos que son verdaderamente de admirar, y creo que tampoco se han aprovechado al máximo como debería ser.
Entonces, ¿qué podemos hablar ahora ya de una manera técnica y más profunda? Podemos decir que los sistemas productivos doble propósito utilizan razas de bovinos adaptadas al trópico, las cuales producen carne y leche, y esto se logra mediante el cruzamiento de ambas razas con el fin de incrementar la productividad del hato. Nosotros aquí en este concepto vemos Daniela tiene problemas con el audio. Ok. Bueno, vamos a tratar de subir aquí un poquito más el volumen. Aquí en los sistemas productivos encontramos una palabra clave para el desarrollo de este tema, que es el cruzamiento, pero encontramos otro tema también que es adaptación. Básico dentro de la producción debemos tener en cuenta de que si queremos, tenemos un hato y vamos a extraer leche, que es de alguna manera es lo que le va a dar liquidez al propietario del hato, es con lo que va a pagar el encargado de la finca, va a pagar la factura del almacén, va a tener todas estas cuestiones. Esa condición pues lo va a sacar de la leche, y con la carne pues es lo que de alguna manera puede obtener de alguna manera rendimientos. Es importante hablar de este tema también antes de seguir, porque el doble propósito tiene que ver también con muchas condiciones sociales propias de la ganadería colombiana. Yo a estos ganaderos los llamo héroes, porque en la gran mayoría son personajes que tienen máximo 20 vacas, máximo 50 vacas, y con esas 50 vacas que tienen un hato pequeño, han sacado familias adelante, tienen hijos profesionales, eh, y todo ha sido de la producción del doble propósito, es decir, viven, sacan, mantienen el hato con la leche, y con los terneros o la venta de los animales pueden sostener sus familias, y esto es de admirar. Entonces tiene un importante labor. Ahora, entrando en el tema nuevamente, hablamos aquí una palabra clave que se habla de adaptación. La adaptación es la característica que permite que el animal se encuentre en condiciones ideales para su producción. La genética tiene una ecuación que dice que es nutrición más medio ambiente. El animal debe estar comiendo bien, obviamente a mayor genética, mayor requerimientos nutricionales por sus condiciones de producción, pero es importante también entender de que el animal se debe adaptar, debe tener los genes propicios para el medio. Y eso lo hacemos mediante un cruce. El cruce es cuando tomamos una raza en especial y la introducimos con otra para potenciar esa capacidad que la llamamos vigorosidad. Y eso lo vemos aquí en el segundo concepto que tengo aquí. Las dos razas diferentes, las crías, son más vigorosas que sus antecesores y tienen la característica como mayor fertilidad, mejor volumen corporal y alta capacidad de producir carne y leche. Aquí entra un tema bien interesante, que es el tema de la selección. Si bien la naturaleza permanentemente está haciendo selección, están sobreviviendo los animales que tienen mejor capacidad de adaptación al medio. Nosotros en nuestro hato lo hacemos de manera pues artificial, mejorando capacidades genéticas, buscando, ojo, esto que dice aquí, que dice aquí la lámina, vigor en su característica, ojo, pero lo que estamos haciendo es que las progenies, o sea, los hijos, sean genéticamente superiores a sus padres, y cuando hablamos de genéticamente superiores, de que produzcan más. Siempre en nuestro hato lo que vamos a buscar es que nuestros animales tengan una capacidad productiva sobresaliente, estén por encima de los padres. Ahora, en este caso, pues, estas razas, las que vamos a cruzar, pues tienen las características de producción de carne, de producción de leche, y algunas que son de tendencia a doble propósito. En ese sentido, entonces, tenemos necesariamente que hablar de estos tipos de animales o de bovinos con los cuales contamos en el mundo. Existen los Bos indicus y existen los Bos taurus. Los Bos taurus,
bueno, vamos aquí a ir en el orden de la diapositiva. Los Bos indicus fueron animales que filogenéticamente se desarrollaron en Asia, y en África. Sí, por favor, vamos a cerrar el micrófono. Ya estuvo. Listo, gracias. Estos animales, los Bos indicus, se desarrollaron genéticamente en Asia y en África, y entonces al desarrollarse genéticamente allá, pues presentaron características propias de adaptación que las hacen únicas, y esas son las que vamos a hablar ahora. Pues primero, la cabeza es larga, estrecha, y algunas razas con cuernos largos. Su cuello es estrecho y corto. Tienen una particularidad de que tienen jiba. La jiba es esa protuberancia que tienen por encima de la cruz, que es necesariamente le sirve como almacenamiento de energía, atendiendo que son animales que se desarrollaron en climas muy agrestes, se desarrollaron en climas donde pues había sequía, las cargas parasitarias eran altas, la incidencia lumínica o la incidencia al sol era bastante alta, o sea, tenían bastante incidencia a los rayos ultravioleta. Tienen la piel es pigmentada, por lo que les estoy diciendo también, y tiene la particularidad que es elástica. Los bovinos no tienen glándulas sudoríparas, y estos animales se desarrollaron en unas regiones donde necesariamente tenían mucho calor, y esta elasticidad en la piel del Bos indicus le permite una liberación de calor más alta, y por tanto una termorregularse más rápido. El Bos indicus también es el animal de pelo corto, son animales que tienen un pelo cortico, tiene pliegues cutáneos, que es lo que les decía aquí de la piel, son de miembros largos, que tienen la condición propia de que pues al tener las patas largas era porque tenían que caminar grandes distancias, y también precisamente por esas condiciones de estar en un medio tan difícil tenían que defenderse de los animales, de sus depredadores, entonces tenían que correr mucho. Entonces tienen esa característica. Aquí con los miembros, aquí hay un error. El Bos indicus es animal de prepucio largo, el Taurus es de prepucio corto. Aquí hay un error, esto está en la cartilla y es un error. El Bos indicus es un animal de prepucio corto, de prepucio largo, perdón. Y es una de las condiciones de manejo, sobre todo en los animales, en los reproductores, en los potreros que tienen algún problema de maleza y sufren mucho de lesiones prepuciales, y esta es la característica también del indicus. Tienen la presencia del ombligo colgante por la misma capacidad, o lo que les estoy diciendo, de su intercambio calorífico, y presentan papada también. El Bos taurus, en contraposición, son animales que se desarrollaron genéticamente en Europa. Estos animales, pues al desarrollarse en Europa, es una región estacional que tiene unas condiciones propias de producción de forrajes altas. No existen cargas parasitarias tan altas. Al ser estacionales, no tienen sol todo el año, la incidencia lumínica es menos, entonces se desarrollaron genéticamente de acuerdo al medio en el cual empezaron a vivir. Esas características pues le dan que sean animales de cara corta, ancha, algunas tienen cuernos cortos, también son animales muy comunes, topos, o sea, sin cachos. Su cuello es ancho y un poquito corto. No tienen jiba. Estos animales, como pues no estuvieron sometidos a periodos largos de sequía, pues entonces ellos no desarrollaron jiba. La piel del Bos taurus no es oscura, esto también es un error. Esto está en la cartilla, la piel es blanca, precisamente porque no tuvieron la capacidad de
de desarrollarse, no tener tanta incidencia lumínica. Entonces la piel del animal del Bos taurus, usted le mira la piel y es una piel blanca, es una piel rosadita. Tienden también a ser de pelo largo, pues porque como se desarrollaron en países estacionales, la incidencia del frío también era alta y como mecanismo de adaptación, pues desarrollaron el pelo largo. Igual la piel no tiene pliegues, no son animales con piel a mucho pliegue, y esto es claro, precisamente pues porque estaban en zonas con climas tendientes al frío, pues no tenían necesidad de tener esa característica de perder calor. Los ojos son redondos, son animales que encontramos de ojos redondos y grandes, muy comunes encontrarlos en ellos. Una de las más incidenciales es la Jersey, que usted ve en los animales que son puros ojos. Su piel y su papada no es así como las otras. Entonces, estas son las dos características que tenemos de los dos grupos de animales que encontramos. Los Bos indicus, que tienen todas las condiciones propias de adaptación que crecieron en África, y los Bos taurus, que son animales que se desarrollaron en Europa. Ahora, cuando les hablo de vigor y en el doble propósito, la idea es tener cruces entre estas dos, porque vamos a tener la vigorosidad del Indicus en cuanto a su adaptación y la productividad del Taurus, que son animales que tienden a alta producción, bien sea de carne y de leche. Interesante valor que debemos tener muy en cuenta a la hora de establecer genética en nuestro hato. Ahora, yo quiero hablar también, y es importante, de las razas criollas colombianas, pero voy a hablar de las razas criollas y no voy a hablar de las sintéticas. No hablo de las sintéticas porque no tengo, el tiempo no me da. Pero sí quiero exaltar en este momento el material genético con el que contamos nosotros en Colombia, que es verdaderamente admirable. Y créanme que esto lo hago con efecto de causa. Nosotros no hemos maximizado la capacidad genética que tenemos en Colombia en referente a nuestras razas criollas. Una de ellas es la raza blanco orejinegro, es este fenotipo que vemos aquí. Son animales que se desarrollaron muy bien en el eje cafetero, en el occidente del país. Son animales con una capacidad de adaptación verdaderamente asombrosa. Y para establecer hatos doble propósito, a mi juicio, es uno de los mejores cruces que podemos hacer. Hacer cruces de criollo blanco orejinegro con razas productoras de leche, de alta producción de leche, nos permite un animal que no solamente va a tener la capacidad de producir leche en condiciones propias, sino esas mismas características de adaptación que tiene le van a permitir que en las épocas difíciles del año el animal produzca verdaderamente interesante. Bueno, ya ahorita al final voy a responder todas esas preguntas. El bon es necesariamente también un animal que pues tiene unas características de resistencia parasitaria a los ectoparásitos, es decir, a las garrapatas, a la mosca, verdaderamente asombrosas. O sea, hay que tener muy en cuenta eso. Otra raza también que debemos tener, que es la segunda lámina que tengo aquí, que es una raza que también se ha aprovechado mucho, y las bondades de esta raza que se desarrolló en el norte de Colombia, específicamente en el valle del río Sinú, es el llamado romo sinuano. El romo sinuano es un animal que tiene unas características de tamaño y de adaptación muy interesantes. Tanto es que algunas entes de investigación en el mundo han venido a llevar germoplasma. Embrapa, que es la empresa brasilera de investigación agropecuaria, ellos han hecho bastantes estudios en sus razas, cruzándolo con sus razas criollas allá. Ellos tienen allá un criollo, ellos le llaman pues criollo, en portugués es caracú. Ellos lo han cruzado y han hecho unas investigaciones bien interesantes, encontrando la adaptabilidad y la alta producción, y sobre todo en la capacidad de la producción de carne del romo sinuano
en condiciones propias de nuestro trópico. Otra raza que no es tan usada, pero también igual con adaptaciones bien interesantes, es el chino santandereano. Y traigo a colación el chino santandereano porque es uno de los núcleos más pequeños que hay en el país. No se ha estandarizado tanto como el Bon o el Romo sinuano, sino más bien es una raza que se ha focalizado en Santander y no se le ha hecho la extensión, teniendo las características también de adaptación ideales a nuestro medio. Nosotros aquí en el sur del Cesar estamos muy cerca a Santander y no hemos aprovechado esas condiciones propias de adaptación que tiene el chino santandereano. Al hacer ese cruce genético con razas productivas de alto valor. Bueno, vamos a entrar entonces con eso a la zona de preguntas. Veo que ya hay preguntas en el chat. Vamos a ir respondiendo y vamos a ver de manera puntual esto. Y a ver, me dice David Franco, ¿por qué al cruzar se consigue lo mejor de ambas razas y no lo peor de ambas? Es decir, la debilidad del Taurus y la menor producción del Indicus. Bueno, eso es interesante esto, David. Muy interesante, porque lo que buscamos con esto, obviamente, es potenciar las características, pero esto es un efecto que también se presenta. A ver, te lo explico de esta manera. Si tenemos un animal que vamos a cruzar, obviamente no va a tener la totalidad de las características de adaptación que lo tendría un Indicus, ni va a tener la totalidad de la producción que va a tener un Taurus. O sea, las características también se van a heredar, pero obviamente van a ser superiores en cuanto a producción a sus padres. Te lo explico de la siguiente manera. Si uno tiene una vaca Indicus en la finca, digamos una vaca Gir, y tú la cruzas con una vaca Holstein, pues sus condiciones adaptativas, ojo, en cuanto a su madre van a ser menores. O sea, va a tener, obviamente va a tener esa característica de que no se va a adaptar bien al clima, al 100%, ¿no? No estoy diciendo que no se va a adaptar, sino de que pues tiene esas características también. En contraposición a eso, va a tener mejor capacidad productiva que su madre. Esa vaquita Gir que tú la cruzaste con un toro Taurus, bueno, el famoso Holstein, para hacer la Girolando, esa cría Girolando va a tener obviamente menores condiciones adaptativas que la madre, pero va a tener mayores condiciones productivas que la madre. Y a eso es a lo que nosotros tenemos que ver. Cuando tenemos genética, y es con lo que yo les arranqué hablando, genética es igual a nutrición más medio ambiente. El animal debe estar en un medio ambiente propicio o al menos adecuado que le permita producir. Y eso es claro que debemos tenerlo y es algo que nos debe permitir a nosotros entender que la genética es de alguna manera lo que va a determinar la producción, pero no nos podemos salir de ese estándar biológico de que animal se debe adaptar al medio. Si no lo hacemos, pues necesariamente vamos a hacer lo que hacen todas las personas que se meten en mejoramiento genético, que buscan que su fin es que sus animales sean bonitos. Y no es así. El mejoramiento genético es el fin de que produzcan más. Y para que produzcan más, debemos tener en cuenta las condiciones de adaptación. Es básicamente ese tema. No sé si hay más preguntas. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Recuerden de que aquí en Zoom se nos acaba el tiempo rápido. Así que si hay preguntas, por favor, también les quiero recordar de que esta clase está siendo grabada y yo la publico en una carpeta que se llama Sesiones en línea, grabación, conferencia web, y les puede servir como material de consulta. De igual manera, todas las dudas que no alcancemos a solucionar aquí, ustedes pueden verla en diferido, me envían las preguntas o me comunican a través del correo electrónico, del foro. Ahí en bueno, ya están quedando 10 minutos. Tienen en la plataforma,
está mi número telefónico, es mi número telefónico personal. Ustedes ahí me pueden llamar, ese teléfono tiene cuentas de WhatsApp y de Telegram. Entonces me pueden escribir, me pueden llamar y cualquier duda gustosamente les puedo atender. No sé si hay más preguntas, muchachos, me disculpan a veces que es que yo me emociono mucho hablando de la ganadería, pues es un tema que me apasiona y a veces me quedo cortico con el tiempo. Entonces vamos a responder todas las preguntas que salgan aquí y nos dé el tiempo. César me dice, he escuchado de ciertos beneficios de los trihíbridos. ¿Qué tan buenos son? Por ejemplo, el Bramolando por Angus o el Bramolandos por Gir. César, debo decirte que son excelentes. Y esto también te lo hablo porque yo lo he hecho. Esos trihíbridos tienen unas capacidades productivas bien interesantes. De hecho, yo tengo aquí en la finca mía un trihíbrido de Brahman por Cenepol y Angus. Y son animales con una capacidad de adaptación verdaderamente sorprendente. Y una capacidad productiva, pues, muy por encima de los animales que estamos acostumbrados. Me ha gustado mucho ese cruce que he hecho, esos trihíbridos entre Brahman, Cenepol y Angus. Me parece excelentes. Ahora, y para la leche, pues también, aquí, bueno, te digo yo trabajo carne, pero en cuanto a la leche también, he visto aquí unos trihíbridos entre Gir, Holstein y Jersey. Es un trihíbrido muy interesante, es un trihíbrido muy funcional y es un trihíbrido que ha dado aquí en esta región del sur del departamento del Cesar excelentes resultados. Ahora, también te puedo hablar, Lindsay, tranquila, aquí estamos para servir. Un trihíbrido que hay entre Bonn, Holstein y Pardo Suizo. Es un animalito que a mí me ha llamado mucho la atención. Perdón, hubo una pregunta, pero no entendí. Ok, bueno, entonces sigo con el tema. Ese trihíbrido entre blanco orejinegro, Holstein y pardo suizo, lo he visto aquí y lo he visto en clima caliente, aquí en esta región de Aguachic. Y he visto que el animalito ha pegado muy bien. Bueno, interesante eso porque es que cuando nosotros vemos eso pensamos que por el Bon, por ser un animal netamente Taurus, no es adaptativo y todo lo contrario. El Bon se adapta de una manera, por eso es que yo les hablaba al inicio. El Bon es un animal que se adapta de una manera sorprendente a estos climas agrestes aquí, por ejemplo, el sur del departamento del Cesar, que estamos en promedio a 40 grados a la sombra. Y por eso les digo, me asombró la capacidad. Y ese es lo interesante que tenemos de estas razas criollas, que son animales Taurus, pero que están 100% adaptados a nuestro medio. No, Amy, no se ha disminuido la adaptabilidad, no les he visto disminución. De hecho, en la época más difícil del año, en diciembre, son animales que conservan su condición corporal porque pues comen la hierba seca que hay y aún así se mantiene. Entonces, no se mantiene, no se disminuye. Pablo pregunta, cuando hablamos de producción de leche, ¿cuál es la producción ideal por animal? Bueno, eso también depende de la zona, depende de donde estés. Porque si estás en la sabana de Bogotá o estás en Antioquia, en las zonas frías, la producción promedio de leche, estamos hablando de por encima de los 20 litros. Ahora, si estás aquí en nuestra región, la producción promedio estándar de animales buenos aquí en el departamento del Cesar o sobre todo en el sur del departamento del Cesar, estamos hablando que un animal ideal que dé más de 10 litros de leche. Esto, dándote más de 10 litros de leche, las personas que han estudiado esto y los estudiantes de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Francisco de Paula Santander, tuvimos una charla sobre eso. Hablábamos que un animal es altamente productivo en nuestra región cuando da más de 10 litros de leche, porque paga las cuentas, ayuda al productor,
no ve sacrificadas sus condiciones reproductivas a los 10 litros de leche. Ya cuando vemos más, pues una vaca de alta producción es difícil preñarla. Entonces ahí estamos. En nuestros climas calientes hay un estudio de eso, creo. Bueno, yo tuve una charla, pero me hablaban y me decían de que es interesante, de que 10 litros ya es productivo. Ojo, en nuestro clima, aquí les estoy hablando, yo estoy a 40 grados a la sombra en promedio. Tengo una incidencia lumínica bien interesante. Es un bosque seco, aquí no hay tanta agua, no tenemos bajos. Tenemos suelos relativamente pobres porque son suelos sabanosos de la serranía, de la llanura de la serranía del Perijá, y que pues tienen esa incidencia. Entonces, es eso. Ahora, si tenemos un animal que nos da 10 litros, me desteta un ternero aproximadamente de 180 kilos, o bueno, que me lo destete de 150 kilos, es una vaca realmente buena, y que la destetemos dándome 10 litros diarios, 180 kilos, 150 kilos, perdón, de ternero en destete, y que vaya preñada hasta de 150 días, hombre, estamos teniendo uno de los mejores animales que de manera ideal deberíamos tener en nuestra región. Esa es. Y eso lo conseguimos con todas las condiciones productivas. Obviamente genética tiene que ver. ¿Más preguntas? Tenemos todavía 3 minuticos. No sé si lo quieren aprovechar haciendo más preguntas. Pablo, a ver, Elkin me dice, para un clima bastante caliente, también se puede manejar un animal puro como un Beefmaster. Bueno, yo la semana pasada, a manera de anécdota, te cuento que fui a comprar asesorar a un amigo en la compra de un toro, y nos mostraron aquí 2 animales Beefmaster. Personalmente me gustaron porque son animales, no son, pues los que vi no son de una alzada muy grande, pero sí son de un cuerpo muy longilíneo, son bastante largos, pero noté algo, sí en la hora del sol, bastante incidencial, son animales que se resguardan. No los vi ni siquiera pastoreando, los vi escondiditos en el sol, los vi debajo de la sombra, mientras que otros animales si estaban pastoreando, ellos estaban ahí. ¿Esto qué exige? Pues que son animales que exigen un poquito más de manejo. Ahora, debemos tener, si lo vamos a tener en clima caliente, pues estos los vivo aquí en Aguachica. Y son animales puros. Y estaban en potrero. Pero pues obviamente te van a exigir un poquito más de manejo, un poquito más de atención en cuanto a las cargas parasitarias si estás en un clima muy parecido aquí al nuestro. Son animales que necesariamente te van a exigir que vas a tener lo que estar desparasitando, un poquito más de atención, mejorarles con un suplemento, pero el cruce funciona muy bien, funciona muy bien. Hay otra pregunta que dice, ¿los cruces deben ser siempre con ganado puro o de uno que viene de un cruce? Bueno, ahorita estamos hablando del trihíbrido. Tú para hacer el trihíbrido necesariamente debes tener un previo cruce para que te vaya a funcionar, para que te funcione. Tú puedes hacer cruces en estas razas y realmente funciona bien. También se puede hacer, lo que le decía era buscar la vigorosidad. César me dice, tengo una base Brahman y pretende, entre otras cosas, europeizar con inseminación excelente, Cenepol, Angus y Charolais. Me lo recomienda para los llanos, muy recomendado. De hecho, me enamoré de la raza Cenepol. Créanme, yo me enamoré en conjunto con mi esposa, ella es zootecnista, y tuvimos una charla en estos días y nos enamoramos de la raza Cenepol por su adaptación. Nos enamoramos de la raza Cenepol porque son animales que mantienen una condición corporal ideal. Me enamoré de la raza Cenepol porque vimos que frente a las cargas parasitarias son muy resistentes, y también que a la hora de uno subirla a la báscula, ese F1 de Brahman por Cenepol es una cosa verdaderamente asombrosa. Tú metes un animal que ellos no son muy altos,